Querida tribu, qué gusto saludarles con otra emisión más de este podcast de Aldea Financiera. Estoy muy contento porque hoy tenemos una entrevista padrísima que vamos a seguir comentando sobre lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la economía y las perspectivas. Y para ello nos acompaña una gran economista, una muy buena amiga, y pues me da el gusto de darle la bienvenida a Delia Paredes Mier, que ella pues es socia de Transeconomics y una gran economista, y pues me da mucho gusto tenerte de nueva cuenta aquí en Aldea Financiera, tu casa. Delia, bienvenida. Muchas gracias, Roberto. Un gusto para mí. Gracias por concedernos esta entrevista. Y pues la primera pregunta sería, Delia, pues ¿cómo estás viendo a México frente al desafío que ahora pues se convierte Trump? Pero también México tiene sus propios desafíos, no todo es una amenaza externa. ¿Qué nos puedes comentar de tu visión de esto? ¿Qué está pasando en nuestro país? Bueno, pues obviamente en un entorno de gran incertidumbre como el que está viviendo el mundo, no solamente México, la verdad es que nuestro país es uno de los mejores posicionados, digamos, en torno a esta amenaza que está haciendo la administración Trump. Y en este sentido, pues yo creo que en el largo plazo deberíamos estar cautelosamente optimistas de cómo pudiéramos salir parado de esto. Y el punto de corto o mediano plazo no es tanto qué vaya a hacer Trump o qué decisiones vayan a tomar en Estados Unidos, sino qué va a hacer México. Y eso es lo que va a marcar realmente la diferencia, ¿no? De cómo termine esta historia, ¿no? Que estamos escribiendo. ¿Qué alternativas le ves a México que pueda tomar de decisiones para buscar sortear esta incertidumbre que se está teniendo? Bueno, pues entre otras cosas, mejorar el clima de negocios, mejorar el Estado de Derecho. Ya hemos estado, bueno, por mucho tiempo hemos dicho que esta es la reforma estructural que realmente México necesitaba. Sin embargo, pues los pasos que se han tomado hacia atrás, hacia eso, vamos hacia atrás, ¿no? En vez de hacia adelante. En el futuro, la productividad de los países va a pasar por precisamente el Estado de Derecho, la logística, que eso también implica inversión en infraestructura, conexiones y demás, y el sector energético, que es otro de los grandes temas que tenemos ahí pendiente y que puede ser el factor que nos haga mucho más atractivos a la inversión o al contrario. Recientemente, la presidenta Sheinbaum y todo el gabinete presentaron el Plan México y, por supuesto, el Plan Nacional de Desarrollo, que ellos señalan que fue un fruto de una serie de consultas que se dieron a nivel nacional por parte de especialistas. ¿Cuál es tu óptica de estos dos productos, o no quisiera llamarles documentos porque ves más un plan que se debe de ejecutar? ¿Lo ves realmente como esa política industrial que le hacía falta a nuestro país? Mira, yo creo que no deja de ser un documento de intenciones, ¿no? De hacia dónde quieren llevarlo, pero yo creo que le falta mucho en términos de plan, ¿no? Y de desarrollo de, bueno, este es el paso 1 que vamos a hacer, 2, 3, ¿no? Por lo pronto, está interesante lo que quieren hacer con las pymes, eso podríamos rescatarlo, pero hay cosas que otra vez pasan por que haya Estado de Derecho, por qué van a hacer con el sector energético, y eso la verdad es que todavía no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar. Sí, la política energética de nuestro país me parece que ha tenido un rumbo tibio, en donde hay grandes necesidades de inversión, pero la realidad es que no se están abriendo de una manera tal que genere certidumbre para que la inversión privada pueda llegar. Y la réplica es igual para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Se está buscando que estas empresas pues cuiden su soberanía. ¿Cuál es tu óptica desde esa situación? ¿Verdaderamente debemos de cuidar la soberanía de estas empresas en aras de que se vaya, pues, moderando la participación privada, o sí deberíamos de tener una apertura mayor? Bueno, primero, las leyes que han dejado son lo suficientemente ambiguas como para que no sepamos exactamente qué es lo que... No se cierran totalmente a la inversión privada, pero tampoco
hablan de que se vaya a fomentar, ¿no? Entonces, estamos todavía como en ese limbo y otra vez las inversiones lo que requieren son certidumbre política y jurídica, ¿no? En términos de Pemex y CFE, pues son empresas que tienen tal cantidad de problemas que lo que estamos haciendo es un esfuerzo fiscal para mantenerlas cuando realmente se están haciendo cada día más inviables. Sí, fíjate que eso es un tema muy, muy importante. Y bueno, creo que allá hay muchas tomas de decisiones que se tienen que hacer. Una de las cosas que más le preocupa en este momento al empresariado es el tema de los aranceles, cómo va a reaccionar México, si vamos a poner aranceles recíprocos o más bien coordinados con Estados Unidos hacia otras naciones, particularmente China. Mucha inversión que está pendiente de llegar al país, pues está a la expectativa de pues cuál es el porcentaje de arancel que también trasladará a México, por ejemplo, las importaciones chinas. Y pues Estados Unidos ha empezado este mandato, esta segunda parte del mandato del presidente Trump, con una confrontación económica. ¿Crees que esto funciona? Yo creo que tal como está el mundo ahora de interrelacionado y las cadenas de valor, no funciona. Siempre va a haber ahora sí que oportunidad de arbitraje, ¿no? Los economistas siempre estamos buscando el punto de equilibrio y es ese punto en el que no hay oportunidades de arbitraje. Si tú te mueves de ese equilibrio, empieza a haber oportunidad de darle la vuelta al asunto, ¿no? Yo creo que Estados Unidos está deshaciendo un marco en el que estábamos trabajando de comercio internacional que ellos mismos habían diseñado y habían puesto y que a cuenta de esta seguridad, de argumento de seguridad nacional, han decidido que lo van a quitar. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo reaccionamos. Desde luego, en el marco de estas reglas del juego que nos habíamos puesto, tenemos derecho a responder con aranceles. El tema de tener la misma política aduanal, pues podría ser muy peligroso porque otra vez estos aranceles se están imponiendo fuera del marco legal, digamos, internacional, de las reglas del juego que habíamos escrito. México pues tiene que tomar ventaja de la posición que tiene, que es una posición en la que, bueno, pues si China le responde a Estados Unidos con aranceles en algún producto, bueno, pues se lo podemos mandar nosotros, ¿no? No sé, un tema era el puerco, ¿no? Nosotros mandamos el puerco y ¿cómo nos abastecemos nosotros? Bueno, pues nosotros lo importamos de Estados Unidos que debe entrar sin aranceles. Ese es el tipo de ganancias que podíamos tener, ¿no? O sea, buscar las oportunidades en la sustitución de esas importaciones que Estados Unidos hacía de China y empezar a ver que nos lo compran a nosotros. Exacto. Y ahí el TEMEC está ayudando, si bien todo el mundo habla que ya se acabó, ya lo deshicieron. No, la verdad es que está ahí. Vamos a terminar teniendo sí arancel, pero menor que el que le va a tener el resto del mundo y eso nos da una ventaja. Uno de los objetivos cuando se empezaron a formular el Tratado de Libre Comercio, y estoy hablando con el primer acuerdo en 1994, ¿no? Y que ha ido evolucionando, es que potencialmente Estados Unidos, Canadá y México se convirtieran en un bloque aliado, en un bloque comercial. Y un poco, pues digamos, contrarrestando lo que se estaba haciendo en la Unión Europea, generando esa economía de bloque, con pues libre tránsito de personas, una moneda única, que eso hemos visto que ha ido evolucionando, pero sin llegar tal vez a tanto. Al principio de esta entrevista tú comentabas que ves un futuro interesante para México. ¿Estás viendo que ese futuro contempla que verdaderamente podamos tener un bloque económico entre las tres naciones? Porque no sé si estés de acuerdo, pero me parece que ha habido cambios en la política económica, en la política, digamos, entre países que pues ponen en entredicho el que podamos ser buenos socios comerciales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Efectivamente, la diferencia que tenemos con el NAFTA en 94 es ese espíritu y esa voluntad que había
política en el mundo hacia la globalización, hacia la integración, que probablemente esos valores que estábamos viendo en esa época ya no los estamos viendo actualmente, ¿no? Sin embargo, la idea de Norteamérica sigue haciendo mucho sentido. En algún punto del tiempo Estados Unidos debe darse cuenta de que su productividad depende de sus principales socios comerciales, depende de México y de Estados Unidos, y que les hace sentido estar en un bloque. Obviamente el libre tránsito de personas, eso yo creo que es una idea que está muy, muy lejos de voluntad política por ninguna de las partes, claro. Desde luego, pero sí tratar de dar a entender. Aquí el problema es que casi siempre los que tienen las consecuencias negativas de algún acuerdo son los que tienden a estar más organizados que los que han tenido los beneficios, ¿no? Entonces ahorita a lo mejor solamente lo que estamos oyendo es la parte negativa de cómo el sector manufacturero en Estados Unidos ha bajado, ¿no? Pero lo que no estamos viendo es los beneficios que han tenido los tres países de esta alianza comercial y que pueden seguir viéndose hacia el futuro. O sea, México tiene, entre otras cosas, la demografía que no tiene Estados Unidos y Canadá, tiene la posición, ¿no? Tiene muchas ventajas de las que podrían estarse aprovechando y para el bien de los tres países. O sea, aprovechando no en el sentido de, ya sabes, ¿no? ¿Cómo se llama? De tomar ventaja, sino entre todos para la prosperidad de los tres países. En un tono de equidad y de crecimiento mutuo, de ganar, ¿verdad? Exacto. Estados Unidos venía siendo el líder político, económico del mundo. Ahora con este cambio de políticas, muchos países están dudando de esa potencial buena voluntad. Y eso está impactando no solo en la manera en que están viendo a Estados Unidos como socio, sino también en la manera en que económicamente y financieramente están viendo a su moneda como algo de refugio. Podemos vivir en un mundo donde el dólar ya no sea la moneda de refugio. En otras palabras, y haciendo alusión a un artículo que tú escribiste muy atinadamente, ¿podemos vivir en un mundo sin dólar? Bueno, pues al menos lo que parece ser es que están tratando Trump con sus políticas de que empecemos a imaginarnos ese mundo, ¿no? Una de las cosas que le molesta a Trump y que por eso está haciendo todo lo que está haciendo es precisamente esta característica que tiene el dólar, que es una moneda de reserva, con lo cual implica que cada vez que hay un episodio de volatilidad en el mundo, todo el mundo va y se refugia en el dólar americano, ¿no? Y esto lo hemos visto, pues, sin ir más lejos, en la crisis del 2008, el que estaba quebrado era el sistema financiero en Estados Unidos y al contrario, estaba todo el mundo yéndose a refugiar en los treasuries. Y esto, en la visión de esta administración en Estados Unidos, lo que creen es que ha llevado a la desindustrialización de Estados Unidos, ¿no? Y por eso está tomando todas estas medidas que en condiciones normales hubiéramos pensado que iba a terminar en una apreciación del dólar, pero que estamos viendo lo contrario, ¿no? Y esto pues nos está sacando de onda a los economistas porque en realidad este debilitamiento del dólar lo que implica es que la gente está preocupada por la certidumbre que pueda generar Estados Unidos siendo la moneda de reserva. Ahora, ¿podemos vivir en un mundo sin el dólar? Yo creo que todavía no. Okay. Podría ser que estemos empezando el camino. La emisión de treasuries no tiene igual, no hay otra moneda en el mundo que pudiera sostener tal demanda por sus bonos. China pues tiene la cuenta de capitales cerrada, entonces eso pues ya de entrada de saque los elimina. El euro no tiene la capacidad. O sea, acuérdate cuando ellos estaban haciendo el QE, cuando estaban tratando de comprar bonos para inyectar liquidez, no había, entonces no pudieron hacer el programa tan grande como el que había hecho la Fed. Entonces va a ser difícil ver
o imaginarnos quién va a sustituir eso por lo pronto. Trump dice que el mundo se está aprovechando o que abusa de la apertura estadounidense. Si se mira un poquito con más detenimiento, ahí hay, digamos, claroscuros. ¿Cómo ves esa realidad? Yo creo que es más complicada. ¿Tú qué opinas? Sí, desde luego, él solo está viendo, lo está viendo desde una perspectiva muy mercantilista en el que él ve como que el comercio es, decimos los economistas, un juego suma cero. Quiere decir que si yo gano, tú pierdes y viceversa. Y no es así, porque, número uno, no nada más tenemos que ver la balanza comercial, las transacciones de un país con el exterior se ven en la balanza de pagos y eso incluye la balanza comercial, que sí es deficitaria. También estamos hablando del mercado más grande del mundo. O sea, por eso tienen déficit, porque pueden, ¿no? Porque pueden pagarlo. Claro, Y dos, tienen un superávit en la balanza de servicios, quiere decir que ellos exportan servicios y la gente les compra servicios, servicios financieros, servicios digitales, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con nuevas tecnologías que obviamente son temas que solo ellos pueden hacer, ¿no? Entonces, eso te hace pensar un poco qué tanto van a querer que regrese la manufactura tradicional y expandirse por ese lado, ¿no? Y la tercera, del lado de la cuenta, o sea, tienes la cuenta corriente, que está la balanza comercial de servicios, están los ingresos primarios y los ingresos secundarios, que secundarios es básicamente remesas, que obviamente son deficitarios, porque ellos son los que mandan remesas, pero el saldo en la balanza de pagos tiene que ser cero. Entonces, si tú tienes un déficit en cuenta corriente, quiere decir que la cuenta de capitales es superavitaria. ¿Y qué quiere decir que la cuenta de financiera sea superavitaria? Quiere decir que está entrando más capital de lo que está saliendo. Entonces, quiere decir que este déficit lo estamos financiando desde el exterior, porque están entrando inversión a Estados Unidos que les genera suficiente flujo para pagar ese déficit. ¿y ves eso sostenible en el largo plazo? Que siga o sea, el equilibrio de la balanza de pagos tiene que ser así. En el momento en el que uno de estos se rompe, tienes una crisis de balanza de pagos. No creo que para Estados Unidos eso esté en las cartas. Porque por ahí se decía que pues el país que tiene como la moneda de refugio, pues es el que debe de generar esos flujos hacia el mundo y eso implica en ocasiones tener un déficit. Sin embargo, bueno, pues en este sentido Estados Unidos pues tiene esa posibilidad de tener flujos, pues se ha dicho que hasta ilimitados para poder financiar y poder imprimir billetes. Pero ahora con este cambio en la óptica de confianza, no se abre la puerta para que algunos otros países puedan intentar vincularse. Por ejemplo, China, que ha dicho que va a tener algunos intentos asociándose con los rusos. ¿Ves este escenario factible en el mundo? Este es el mismo argumento que el tema de la moneda de reserva. China, si abre su cuenta de capitales, pues puede ser que sí. Además que, ojo, abrir la cuenta de capitales para China significa una apreciación importante de la moneda, ¿no? Y eso es lo que no quiero. O sea, justamente por eso mismo han mantenido, bueno, número uno, manejan el tipo de cambio, ¿no? Entonces, número uno pasa por que flexibilicen el régimen cambiario y abran la cuenta de capitales. Estos dos movimientos efectivamente sí podrían entonces hacerle competencia al dólar americano. Pero mientras eso no pase, está difícil. Fíjate que todo esto tiene un impacto, por supuesto, en los países. En México no es la excepción, pero hemos visto un tipo de cambio sumamente fuerte. ¿Cuál es tu lectura de tener un tipo de cambio inclusive de nueva cuenta cercano a los 19.50? Pues obviamente es contraproducente para México, porque se supone que al aumentar los aranceles, la variable que tienes para poder hacerte más competitivo es precisamente el tipo de cambio. Entonces uno hubiera pensado que se iba a depreciar la moneda y con eso compensabas el costo nuevo que te habían puesto del arancel. Entonces, esta apreciación que estamos viendo del tipo de cambio obedece, ojo, al movimiento del dólar. No es que haya ningún tema interno
en el que ¿Un esté dólar haciendo débil? que la moneda exactamente. No hay nada que te haga pensar que el peso está fuerte por algún tema interno, al contrario, sino es por este efecto que estamos viendo en Estados Unidos de que se está depreciando el dólar. Los commodities también han tenido cambios muy fuertes. Vemos un petróleo que anda ligeramente arriba de los $60 por barril, particularmente el West Texas Intermediate. ¿Estás viendo un tema en donde el petróleo pueda representar algún riesgo para nuestro país? Evidentemente ya no tenemos unas exportaciones de petróleo como en alguna época, pero no deja de ser un elemento a considerar. ¿Tienes alguna lectura al respecto? No, mira, ante la desaceleración global, yo creo que el precio del petróleo se va a mantener en los niveles que está. A lo mejor hay algún esfuerzo por parte de la OPEP de subirlo un poco y así, pero no creo que vaya a ser un tema de desestabilización. Aquí el tema del petróleo nos preocupa, entre otros, porque es parte de los ingresos del gobierno. Una parte cada vez más pequeña, sobre todo porque exportamos menos y vendemos menos claro. Petróleo, no por otra cosa, y pero... importamos más además, ¿no? Exactamente. Entonces, imagínate que tienes que reducir el déficit en 3 puntos del PIB y además vas a subsidiar gasolinas y además estás vendiendo menos petróleo. Entonces, ahí es donde puede ser un foco de atención el tema del precio del petróleo. Oye, una pregunta que se me quedó hace un momento y la cambié por regresar a México, pero no quisiera dejarla de lado. ¿Sí ves una estrategia en Estados Unidos, ahora que decíamos que el dólar está débil y que por eso se está apreciando nuestra moneda? ¿Es una estrategia para de disminuir el déficit, que tú visualizas que sí lo están haciendo así? En Estados Unidos me refiero. Sí, es parte de lo que quieren hacer, ¿no? Por eso esta obsesión que tiene por reducir el déficit comercial y, ojo, que también tienen un problema fiscal allá, ¿no? Traen 120% del PIB en deuda y de alguna forma tienen que hacer que esto, pues financiarla, ¿no? Porque en el largo plazo sí tienen un tema fiscal. Oye, 120% del PIB significa que van a recuperar o lo van a poder pagar o sea, esto es prácticamente impagable, ¿no? Exactamente, pero el tema es que no puede volverse más impagable aún, ¿no? Ese es uno de los temas que tienen. Sí, eso significará que si no gastaran un peso Estados Unidos y que todo lo que generan lo utilizaran para pagar deuda, tardarían un año y cacho en pagar todo lo que deben, lo cual es inviable. Y además, pues tienen un déficit que se ha visto fiscal, entonces quiere decir que el dinero que generan no les alcanza. Está el déficit comercial, que si mal no recuerdo, pues andará alrededor del 4% del PIB. ¿Ves que Estados Unidos sí está y puede entrar en un problema que escale desde el punto de vista financiero y que pueda llevarnos a una crisis? Pues están cerca de ese. A lo mejor no estamos ya en ese punto, pero vamos en esa dirección. Un poco todo esto, a lo mejor no tiene ese objetivo, a lo mejor no sería el camino ideal a tomar, pero un poco si queremos entender por qué están haciendo tal disrupción, pues hay que pensar en estos déficits que tienen y que tienen de alguna forma que resolverlo. El primer trimestre del año, Estados Unidos mostró una disminución del 0.3% en su crecimiento económico. Nuestro país también viene mostrando una disminución. Los analistas han venido señalando que ya esperan un crecimiento prácticamente de cero para nuestro país durante el 2025. ¿Estás anticipando que sí se pudiera presentar una recesión en México? Sí, mira, de momento la salvamos. Hay toda esta discusión entre los economistas de cuándo decir que es recesión, ¿no? De cuando hay una desaceleración económica. Ya con el dato del último trimestre del año pasado que fue negativo, pues nos preguntábamos si estábamos a medio camino de una recesión técnica, porque en realidad la definición de recesión pues nunca te dice que son 2 trimestres de crecimiento negativo. Eso se toma un poco pues la prensa económica y en la práctica pues para decir recesión. Realmente hay
instituciones que son las que oficialmente dicen que sí, cuándo empezó la recesión y cuándo terminó, y tardan años en decirlo, ¿no? En Estados Unidos es el National Bureau of Economic Research, en México el IMEF tiene el Comité de Fechado de los Ciclos Económicos, y ahí aquí en México lo que están buscando es, pues también no solo ver el dato negativo, sino también ver qué tan extendido está en los sectores económicos. Y si bien el dato del primer trimestre del año pareciera como que nos salvamos de esta definición de recesión técnica porque fue positivo, la verdad es que fue resultado de una inusual expansión del sector agrícola, pero si ves los datos del sector industrial están en negativo y el de servicios está prácticamente en cero. Y los datos de consumo pues te apuntan a una desaceleración, la inversión fija bruta está en caída libre. Los datos más adelantados que tenemos, que es el indicador IMEF, está por debajo de los 50 puntos, lo cual implica que tanto el sector manufacturero como el no manufacturero no se están expandiendo. Entonces, pues todo pareciera indicar que vamos a tener un año de crecimiento bastante mediocre, si no es que hasta recesivo, y pues también eso va a depender de qué pasa con Estados Unidos. En Estados Unidos también, así como en México, un trimestre negativo y uno positivo no era la recesión, pues aquí lo mismo. Tiene efectos estadísticos importantes ese menos 0.3. Ya en 2022 había sido el primer trimestre negativo y luego la economía creció como a por arriba del 2%. Entonces, hay que esperar todavía. La verdad es que en Estados Unidos nos ha pasado como Pedro y el Lobo, hemos llamado tantas veces la recesión que ya nadie nos cree que vaya a haber recesión, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cómo vienen los datos de empleo, cómo vienen los datos también de crecimiento, y porque fuera de este dato en Estados Unidos, la verdad es que los datos vienen bien. El consumo y la inversión, si le quitas los inventarios, siguen creciendo bastante bien. O sea, tampoco hay nada que, así como en México al revés, todo parece indicar que se está desacelerando. En Estados Unidos, fuera de estos temas estadísticos que te estoy diciendo, no hay nada que haga prever que va a haber una recesión. Por el momento. México tenemos un entorno donde pues el desempleo está subiendo o el empleo está bajando, las tasas de interés pues históricamente siguen altas. Y no pareciera que van a bajar, la Reserva Federal no lo hizo así, pareciera que nosotros vamos un poquito en sintonía con lo que hace la Reserva Federal, pero el empresario que nos está escuchando y que dice, chin, sálvase el que pueda, ¿qué crees que debe de hacer? ¿Cuáles son los consejos que en tu experiencia un empresario debería de tomar en cuenta para pues, sortear esto que se está viviendo? Bueno, el Banco Central, de hecho, Banco de México, sigue bajando tasas, ya ha dicho que va a seguir bajando tasas, aunque el FED ya no está bajando tasas desde hace un par de sesiones, ¿no? Entonces ahí un poco sí estamos viendo un desacoplamiento de lo que está haciendo el FED. Efectivamente, como dices, la tasa real en México, o sea, la tasa nominal que estamos viendo, el 9% menos la inflación, sigue siendo bastante alta, con lo cual eso le da espacio a Banjico para que pueda seguir bajando la tasa. Además, ahí sí es donde le ayuda la apreciación de la moneda, porque te quita presión en los precios, aunque ya vimos el dato de inflación de abril, pues no fue tan bueno como se esperaba, sobre todo porque la subyacente, en la subyacente particularmente la inflación de servicios está bajando muy lentamente y la de mercancías está subiendo porque pues la base de comparación es muy baja. La inflación de mercancías el año pasado llegó a estar pues hasta por debajo de 3% en otras mercancías, las que no son alimentarias. Entonces, estos procesos normalmente tienden a regresar a su promedio histórico, que pues es 3%, ¿no? Entonces, traemos a la de mercancías presionando, y la que debería poder bajar la inflación subyacente es la de servicios, y no está bajando tan rápido como se esperaba.
los empresarios que tienen que tener pues mucha cautela. Hay muchas oportunidades. Acuérdate que siempre que hay una crisis hay una oportunidad, pero con mucha cautela, porque además no se están ajustando las variables como uno hubiera esperado en cualquier otro ciclo, ¿no? Mismo el dólar americano o el peso mexicano, como quieras verlo. Claro. Pues estamos viviendo una época muy interesante con cambios hacia futuro, con incertidumbre, volatilidad. Y no cabe duda, Delia, que nos ayudas a tener más claridad en lo que se puede hacer, estos consejos para los empresarios que acabas de dar. Y pues no me queda nada más que agradecerte la oportunidad de poder charlar contigo, que se fue el tiempo volando como siempre que lo hacemos y que platicamos contigo. Y de verdad agradecerte mucho que hayas estado en este espacio de Aldea Financiera. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación y cuando quieran. Y bueno, pues agradecerle también a todos los aldeanos que nos están viendo el día de hoy, pedirles que difundan esta entrevista, que le den like y por supuesto que nos den sus comentarios y estaremos pronto de nuevo en contacto para una emisión más de Aldea Financiera. Por lo pronto me despido agradeciéndoles y deseándoles como siempre que tengan un día con tendencia positiva. Hasta la próxima. Gracias, Delia. Hasta luego, gracias.